Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, asimismo en diversas plataformas digitales en donde se pueden escuchar las estaciones oficiales del país. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, quien es maestra en estudios legales internacionales por la Fletcher School of Law and Diplomacy University. Asimismo es abogada por la Universidad Iberoamericana y es actualmente consejera de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Ella es Tania Espinosa Sánchez y el día de hoy nos va a platicar sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del sector informal. Y pues bueno, nosotros tenemos entendido que por cada 100 pesos generados en México, 22 pesos provenían del sector informal y que estos registros se advierten que también el 55% de la población ocupada se encuentran en este sector informal, ¿no? No obstante, estos negocios no registrados cuentan con la producción de bienes y servicios y el restante se encuentra en diversos aspectos. Para platicarnos de los derechos de este sector, está con nosotros la abogada Tania Espinosa Sánchez. Bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Y pues bueno, maestra, ¿cómo podemos advertir este tema de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del sector informal? Mira, como bien lo dijiste, se tiene que entender en un principio que las personas que trabajan en empleo informal contribuyen a las ciudades y en este caso al país, a México. El dato que dijiste es muy preciso. El INEGI nos deja claro que parte del Producto Interno Bruto viene del trabajo de las personas trabajadoras en empleo informal, por lo cual hay una contribución económica, lo cual hace que se pueda quitar del camino esta idea de que son personas que no son productivas, por el contrario, sí lo son. Y además tienen diferentes tipos de contribuciones a las ciudades en donde trabajan, al país, como por ejemplo garantizar la seguridad alimentaria de algunas comunidades a bajo costo y por otro lado ofrecer productos y servicios justo a un precio accesible para personas que no podrían acceder a precios más altos. Entonces, por eso es que existen, por un lado, bueno, porque se tiene la necesidad económica de autoemplearse y salir a trabajar debido a la falta de oportunidades distintas, pero por otro lado, porque para la población también son personas cuyo trabajo es útil. Entonces, dicho eso, es importante también decir que se piensa comúnmente que son personas que no tienen derechos y esto es pues totalmente falso porque precisamente si nos vamos a estudiar el derecho al trabajo, podemos encontrar que no hay ninguna parte en donde diga que las personas trabajadoras en empleo informal no tienen derecho al trabajo o bien que el derecho al trabajo solamente es para las personas que trabajan en la formalidad. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al marco jurídico mexicano, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde 2011, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, establece en el artículo primero que existe el principio pro persona, en donde se aplica el estándar más alto que existan no solamente dentro del marco jurídico interno, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones de los estados o las leyes locales o federales, sino que también se tiene que acudir al derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, para saber cuál es ese estándar más alto. Entonces, en el derecho internacional de los derechos humanos encontramos que tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano de derechos humanos, tenemos tratados internacionales que amparan el derecho al trabajo. Y cuando se refieren al derecho al trabajo, en realidad dicen que pues cada quien tiene derecho a dedicarse a una actividad libremente escogida, siempre y cuando sea lícita. Y si después acudimos a
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, igual habla de esta libertad de escoger a qué dedicarse y dice que el derecho al trabajo está amparado. Es decir, en ninguna parte, ni en los tratados internacionales, ni en la Constitución Federal, establece nada al respecto de la formalidad o la informalidad del empleo. Y después de eso, si nos vamos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, a la Constitución local, a la Constitución Política de la Ciudad de México, encontramos que es una constitución progresista en donde se establece, literalmente se establece que esta ciudad protege el trabajo asalariado y no asalariado por igual, y hay un artículo en el que se refiere particularmente a las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y a las personas comerciantes, y establece que tiene que haber una legislación secundaria en donde haya una regulación en diferentes materias, como por ejemplo urbana, fiscal, de seguridad social y por supuesto en donde se establezcan los derechos laborales de estas personas, así como se establezcan zonas especiales de trabajo y de cultura popular, que son los lugares en donde estas personas podrán trabajar y ejercer sus derechos, eso es el derecho al trabajo. Esta es quizá pendiente desde más de 2 años en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, la Constitución ya deja claro que son derechos que se tienen que respetar, y otra cosa importante que establece esta Constitución es que esa legislación se tiene que hacer con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, porque es muy común que cuando se establezcan reglas sobre el trabajo en el espacio público, sobre todo, pues sean decisiones públicas tomadas en un escritorio o leyes escritas en un escritorio sin contemplar la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el espacio público. Entonces, pongo esto sobre la mesa porque, bueno, es muy común que se desconozca que existen estos estándares, y por otro lado decirte que más allá de los tratados internacionales, existe algo en el derecho internacional que se llama soft law, que se refiere a las declaraciones que no tienen un carácter vinculante, es decir, no son instrumentos que son ratificados por el Estado, sin embargo, sí son instrumentos que establecen estándares, o sea, pueden ser recomendaciones, como ahora te voy a explicar, establecen estándares que se deben de seguir en diferentes temas. Y así es el caso de la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se refiere el título de esa recomendación de la OIT, habla específicamente de la informalidad laboral a la formalidad laboral, y lo que nos dice es que si bien pues, los estados miembros de Naciones Unidas, en ese caso, aspiran todos a que cada vez haya más trabajo formal en sus países, lo cierto es que pues es un camino que todavía falta por recorrer, y entonces mientras eso no se logre, lo que nos dice la recomendación es que a los trabajadores y trabajadoras en empleo informal se les debe de garantizar por parte del Estado todos los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales, y, por ejemplo, habla de manera muy particular del espacio público como un lugar de trabajo válido, sobre todo para combatir la pobreza y promover el desarrollo local de los países. Justamente en este punto es lo que llama también la atención, que el sector donde tienen como este comercio informal, básicamente se desempeña en la vía pública o en la calle, ¿no? Porque tenemos entendido que pues el comercio al por menor y la construcción son los sectores que mayor impacto tienen en este sector. Sí. Eso que mencionas es muy importante porque es muy común, por ejemplo, yo trabajo en una organización que se llama WIGO, que son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, es una organización no gubernamental internacional, y lo que vemos es que es muy común que la gente, cuando uno habla de empleo informal, se refiera directamente al comercio, por ejemplo, al comercio informal en el espacio público. Sin embargo, es importante decir que hay una serie de actividades muy variadas que forman parte de este mismo sector. Por ejemplo, otra vez, si nos vamos a la Ciudad de México, podemos encontrar aseadores de calzado, a los organilleros, a los fotógrafos que se encuentran trabajando dentro de las iglesias, a los vendedores de billetes de lotería,
a los vendedores de revistas y publicaciones atrasadas, trovadores, artesanos. Todos estos que te acabo de decir son considerados por una regulación de la Ciudad de México, que es el Reglamento de Trabajadores No Asalariados, precisamente como trabajadores no asalariados, y cuentan con una licencia de trabajo que les expide la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Esto también rompe con esta idea de que es un trabajo ilegal. Es muy común leer muchas veces en los medios de comunicación que se refieren al comercio ilegal o al trabajo ilegal. Y esto es incorrecto. La gran mayoría de estas actividades son legales porque las ampara una regulación e incluso cuentan con un permiso. Entonces, después de eso, si nos vamos a la parte del comercio, está regulado de una manera distinta. Normalmente estas regulaciones son locales, entonces otra vez me voy a referir a la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay un acuerdo que se llama el Acuerdo 1198, que buscaba inicialmente el reordenamiento del comercio en el centro histórico, pero que después fue utilizado para toda la ciudad, en donde se establecen cuáles son las reglas que deben de cumplir las personas que trabajan en el espacio público, entre ellas pagar por los derechos de utilizar el espacio público para poder trabajar. Entonces, es muy común que si uno va al espacio público, estas personas cuenten con una autorización por parte de las alcaldías, además de que cuenten con un recibo de pago para poder trabajar en el lugar en el que trabajan, lo cual también rompe con el carácter de ilegal de esta actividad, sino que más bien nos deja claro que sí hay una autorización y que sí es un trabajo legal. Qué tema tan más interesante, porque, bueno, nosotros pensaríamos como audiencia que al no haber una regulación expresa se podría llegar a la ilegalidad, pero realmente, como bien nos comentas, esto no es una ilegalidad, sino es una informalidad. Sin embargo, hay derechos que deben ser protegidos para todas las personas que trabajan en este sector de la informalidad, porque como platicábamos hace un instante, en el sector, por ejemplo, de la construcción o en las vías públicas, ¿no? Entonces es bien interesante cómo es que hay diversos tratados internacionales y la propia Constitución que garantiza que ellos tengan un estado de bienestar en el ejercicio de su empleo, que si bien es informal, es muy importante para la economía del país. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el podcast del programa, el cual se encuentra disponible en el Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy, como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a la abogada y maestra en estudios legales internacionales, Tania Espinosa Sánchez, quien también es comisionada y consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y nos está platicando justamente de los derechos de las y los trabajadores del sector informal. Y antes de la pausa nos iba a platicar sobre algunas diferencias que son muy finas, pero que son muy importantes tenerlas en claro. ¿Cómo es que este sector informal tiene ciertas precisiones, por ejemplo, en las trabajadoras del hogar o en las personas que están en el sector de la construcción? ¿No es así, querida Tania? Sí, muchas gracias, Jessica. Bueno, precisamente me preguntabas o señalabas hace un momento qué sucedía con los trabajadores, trabajadoras de la construcción, y yo me referí únicamente al comercio y al grupo de trabajadores no asalariados, porque son personas cuyo trabajo se caracteriza por ser autoempleo, es decir, son personas que no tienen una relación tradicional obrero-patronal en donde haya una parte empleadora y una parte empleada, sino que, pues bueno, como ya lo dijimos, son personas autoempleadas, y lo que ha dicho el derecho internacional al respecto es que
Si bien en un inicio se pensaba que las relaciones laborales iban a ser obrero-patronales, pues con el tiempo todo el mundo se dio cuenta, literalmente, que esto no iba a ser así, que había diferentes tipos de modelos laborales. Uno de ellos es el autoempleo y debe de ser protegido. Entonces eso ya lo dejamos claro en las preguntas pasadas. Pero también es importante dejar claro el otro modelo. ¿Qué pasa en las relaciones laborales obrero-patronales? Se pensaba en un inicio que todas estas relaciones laborales iban a formar parte de la formalidad laboral. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, es una realidad que muchas de estas relaciones son informales también, aunque sean relaciones tradicionales obrero-patronales. Un ejemplo de esto es el caso de la construcción, donde las personas trabajadoras de la construcción pues tienen a una parte patronal, a un empleador que básicamente les contrata para hacer una obra. Sin embargo, al momento de contratarles, no garantiza sus derechos, particularmente el derecho a la seguridad social. Entonces, la mayoría de las veces no tener un contrato y tampoco tener seguridad social es que se considera una relación obrero-patronal, pero informal. Entonces, es que estas personas también se suman a la informalidad laboral. Y lo mismo sucede con el caso de las trabajadoras del hogar, que es otro ejemplo que es muy común, donde contratamos a personas para que trabajen en las labores del hogar, son remuneradas, sin embargo, tampoco hay un contrato la mayoría de las veces y casi nunca hay seguridad social. Tenemos que decir, por ejemplo, en el caso del trabajo del hogar, que hay alrededor de 2.4 millones de trabajadoras del hogar en el país y no más de 50,000 cuentan con seguridad social al día de hoy. Y también es importante decir que este número creció debido a una lucha que han venido dando las trabajadoras del hogar organizadas, en donde han logrado, hace un par de años lograron, después de una lucha de décadas, que se reformara la Ley Federal del Trabajo y se estableciera de manera clara los derechos que tienen, como por ejemplo una jornada de trabajo, el contrato, vacaciones pagadas, seguridad social, etcétera. Y precisamente el día de ayer en el Senado se acaba de aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Social en donde se establece ya por fin la obligatoriedad de la seguridad social para las trabajadoras del hogar, de tal modo que este grupo de trabajadoras, después de encontrarse sin una claridad de sus derechos, hoy cuentan en legislación con todos sus derechos, pero lo que hace falta es que las personas empleadoras, o sea, todos y todas nosotras en nuestros hogares, al momento de contratar a una trabajadora del hogar, precisamente formalicemos esa relación laboral a través de un contrato en donde queden claras los derechos y las obligaciones de las dos partes y también se les afilie a la seguridad social en el programa especial que existe para ellas en el IMSS. Entonces, esta sería otra parte, otra cara que existe de la informalidad laboral en México. Justamente, Tania, en este punto quisiera pausarme un momento porque referías respecto a la informalidad del trabajo respecto a las mujeres, ¿no? Los trabajos del hogar. Y muchas veces este trabajo no es muy remunerado y sin duda impide a las mujeres en una participación en actividades económicas y contar con ingresos propios. En este escenario, ¿cómo estamos en México? ¿Y qué se podría hacer para mejorar la calidad de estas mujeres que trabajan en el sector informal, pero que muchas veces son actividades del hogar y no son remuneradas? Mira, en el caso de las trabajadoras del hogar particularmente, como bien lo dices, es muy esquemático porque 9 de cada 10 personas trabajadoras del hogar son mujeres. Entonces, esto pues nos lleva a hacer diversas reflexiones. Una de ellas es que, bueno, como sabemos, en México y en muchas partes del mundo, el trabajo del hogar recae en las mujeres por ser un rol tradicional de género, en que las mujeres seamos las encargadas de, pues, de las labores de limpieza, de cocina y de cuidado de otras personas. Entonces, aunque esto va cambiando
para algunas mujeres, pues hay otras mujeres como las trabajadoras del hogar que se siguen haciendo cargo de estas labores, que sí tienen una remuneración, pero como bien dices, no siempre esa remuneración es una remuneración justa. Entonces, precisamente las trabajadoras del hogar organizadas, a través de organizaciones como CASE o de SINACTRAO, han hecho una lucha ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que se establezca un salario mínimo profesional para la labor que ellas realizan. Y se ha logrado ya que haya un aumento en el salario mínimo que se había fijado hace muchos años. Sin embargo, lo que siguen considerando las trabajadoras es que este aumento no es suficiente por parte de la CONASAMI. Y lo que ellas han hecho es fijar sus propios tabuladores en donde establecen diferentes categorías y de acuerdo a el tipo de labores que realice la trabajadora del hogar y el tipo de especialización con la que esta trabajadora cuente, es que ellas establecen cuánto debe de ser un salario justo, así como el aumento que debe de tener anualmente ese salario. Y hay un esfuerzo ahora mismo por parte de esta organización que se llama CASE de tener una cooperativa, de formar una cooperativa de trabajadoras del hogar en donde se les está dando precisamente esta formación especializada a las trabajadoras y entonces uno puede acudir ante esta organización a hacer una solicitud de trabajadora del hogar diciendo cuáles son las características que uno necesita para el trabajo pues, de cada uno de nuestros hogares y entonces ahí mismo se fija cuál es el salario justo, se firma el contrato, se le da de alta en la seguridad social a fin de que las dos partes queden satisfechas. Por un lado, la persona empleadora cuente con una persona trabajadora del hogar que tenga capacidades específicas y por otro lado, la trabajadora del hogar cuente con todos sus derechos cubiertos. Entonces, este es un esfuerzo de ellas mismas y también decir que existe el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, que es la misma formación del sindicato, es parte de las luchas ganadas por parte de las trabajadoras del hogar y es una organización a la que las trabajadoras pueden acudir por asesoría para saber cómo hacer incluso un diálogo con la persona empleadora para poder solicitarle pues, que la afilie a la seguridad social sin que la corra o en caso de despidos injustificados, pues pedir asistencia legal por parte del sindicato para ver cómo defenderse. En este escenario también me parece bien interesante todo lo que nos estás platicando sobre este sector informal que también implica a las personas trabajadoras del hogar y que tenemos que estar bien conscientes de que deben de tener condiciones de un trabajo digno, a pesar de que trabajen en el hogar y que se debe de promover este trabajo con derechos y obligaciones, tan es así como inscribirlas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el recibir un trato digno, respetuoso y amable, el que se establezca descansos semanales y estructuras como lo son entre las partes claramente para poder llegar a unas buenas condiciones de trabajo que aseguren el empleo, que también aseguren una vida y una salud adecuada y que también en estas cuestiones del sector que ocurren en el hogar, bueno, se puedan establecer condiciones como la higiene o alimentación sana, entre otros aspectos importantes que se advierten para estas personas que trabajan en el sector informal. Pero, querida Tania, se nos está acabando el tiempo aquí en Luchando por la Justicia del IMER Radio y quisiera pedirte que en un minuto nos puedas concluir qué es lo que te gustaría transmitir a la audiencia respecto a este tema. Mira, Jessica, diría que el principal mensaje es que las personas trabajadoras en empleo informal tienen derechos, tienen principalmente amparado su derecho al trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, que es falso que el trabajo informal es ilegal, es un trabajo amparado normalmente por la legislación. En tercer lugar, decir que las actividades en empleo informal ahora son unas y en el futuro serán otras, pero no se ve con claridad el momento en que la informalidad laboral vaya a terminar y por lo tanto el llamado a los estados es que pues
se acepte esta realidad, se acepten las contribuciones de las personas trabajadoras en empleo informal al país, económicas, sociales, culturales, ambientales, y por lo tanto se proteja a estas personas trabajadoras en empleo informal y se les garantice su derecho al trabajo y condiciones dignas de trabajo. Perfecto. Bueno, pues también quería pedirte en dónde podemos contactarte, dónde podemos seguirte, si tienes alguna colaboración o alguna plataforma digital que pueda seguir la audiencia para tener más conocimiento de estos temas. En mis redes sociales, que son Twitter, @espinosamente, y en mi Facebook, que es Tania Espinosa Sánchez. Bueno, pues ahí tenemos toda la información y yo te quiero agradecer, querida Tania, por haber colaborado para la radio del IMER en este tema que es tan importante sobre los derechos de las y los trabajadores del sector informal, cómo es que tienen una relevancia en el sector económico del país, que sí aportan y que también sus derechos deben estar salvaguardados no solamente por cuanto a los tratados internacionales y la Constitución Federal, sino también a la legislación en específico que atienda las necesidades en concreto de este sector de la población que es muy importante para la economía del país y que están en diversos sectores como las trabajadoras del hogar. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadanos 660, todas las voces, y esperando que tengan un viernes espectacular. Adiós. Cápsula de la semana, cápsula de la semana. En México, los sectores económicos con precariedad laboral son agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 39.5%, restaurantes y servicios de alojamiento 20%. Asimismo, los sectores que más reproducen estos esquemas de contratación son los pequeños negocios con 25%, seguidos de gobiernos estatales y municipales con 17.78%. Las grandes empresas apenas llegan al 3.3% de empleados en esa condición. Por lo tanto, se debe apostar por una política salarial que conduzca al bienestar de las y los trabajadores ubicados en la base de la pirámide salarial, garantizando trabajos dignos y mayor capacitación para su base laboral. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.